Bienvenidos a una nueva edición de Expreso de Oriente. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Titulares. El cerco en el norte de Gaza amenaza la vida de todas las personas que viven allí. Las bombas no cesan, los muertos no dejan de acumularse y la ayuda humanitaria no llega. Hablaremos con Médicos Sin Fronteras para conocer la situación de primera mano. Y de una situación humanitaria insostenible con la ayuda llegando a cuentagotas, se suma el desmantelamiento de la UNRWA por parte del Parlamento israelí. Una legislación que pretende acabar con las actividades de esta agencia de la ONU y que agudiza la escalada israelí contra las Naciones Unidas. ¿Qué dice esta ley y cómo se aplicará? Lo sabremos de la mano de nuestra corresponsal en la zona. Y en política interna israelí hubo movimientos. Benjamin Netanyahu destituyó a Yoav Gallant como ministro de Defensa, poniendo fin a un largo historial de desavenencias. Comenzamos. La situación no deja de empeorar y las Naciones Unidas la catalogan textualmente de apocalíptica. Aunque los ataques se desarrollan de norte a sur de la franja, el foco sigue puesto en el norte del enclave, donde el ejército israelí mantiene un cerco desde hace semanas. Saludamos a Alexandre Marcou, responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras, División Palestina. Bienvenido, Alexandre. Una situación insostenible donde cada día nos llega mucha información fragmentada. Me gustaría saber a nivel general en qué punto nos encontramos y también la versión de MSF sobre lo que está ocurriendo en el norte de Gaza. Adelante. Bueno, pues la situación en general en Gaza es terrible. O sea, no hay palabras para describir lo que ven nuestros compañeros en toda la franja de Gaza. Sí que es cierto que hay zonas que hoy en día están más afectadas, como lo es el norte, en el que desde el 7 de octubre, bueno, desde el 5 de octubre empezaron pues las fuerzas militares a invadir partes del territorio, y el 7 es cuando declaran, pues evacúan a la gente de manera más oficial, pero mientras evacúan a estas personas bombardean a la vez. Entonces, en esa zona donde viven 175.000 personas, pues muchas que han logrado, las que han podido lograr escaparse y dirigirse hacia el sur, la situación ahí es terrible. Lo es también en el sur, en la zona que dicen las autoridades israelíes que es zona humanitaria, que no lo es, porque la bombardean casi todos los días, en una zona de esta zona humanitaria que incluye, pues, la zona costera donde está Mawasi, y zona central de Gaza, donde vive más de 1 millón de personas en tiendas de desplazados. También considerando que llegan las temperaturas frías, llegan las lluvias. Entonces, imaginaros a más de 1 millón de personas en tiendas de acampar, con poco acceso a agua, a comida, a suministros básicos, ya que el mes de octubre también ha sido el peor mes en número de entradas de camiones que han entrado en Gaza desde el principio de la guerra. Entonces, eso, la zona sur de Rafa, donde está Rafa, está destrozada. Un poco más arriba tenemos ese más de 1 millón de personas. Vas subiendo, te sales de la zona humanitaria, bombardean, pues como ha pasado ayer en Nuseirat, en una zona del centro, y luego tienes una zona imposible de acceder entre la zona central y el norte. No pueden acceder la ayuda humanitaria, y un norte que hoy está colapsando totalmente a todos los niveles. Bombardeos que también se producen día tras día en hospitales. ¿En qué punto se encuentran el sistema sanitario gazatí? Bueno, ha habido una destrucción del sistema humanitario, o sea, perdona, médico humanitario desde el principio de la guerra, enorme, enorme. Bueno, primero directamente, físicamente han matado más de 1.000 personas que trabajan en el sector de la salud, las fuerzas israelíes. De los 36 hospitales que funcionaban antes del inicio de la guerra, tenemos hoy unos 15 que funcionan parcialmente, unos mejor que otros. Los que funcionaban parcialmente en el norte ya no funcionan, que son
Al-Auda, Kamal Adwan y Indonesian Hospital. Para daros una idea, queda un cirujano para los 3 hospitales que siguen bombardeando. De hecho, hoy han vuelto a bombardear Kamal Adwan, que es donde pues detuvieron a un staff de Médicos Sin Fronteras que sigue detenido por las fuerzas israelíes. Hemos tenido que abrir 2 hospitales de campaña, porque claro, si se destrozan todas las estructuras hospitalarias y los hospitales en la Franja de Gaza, pues tenemos que poner medidas que no tienen protección alguna, porque son tiendas, básicamente. Hemos abierto 2 hospitales de campaña durante el mes de agosto. En el momento en el que la población lo necesita más es cuanto menos suministro médico hay, cuanto menos facilidades médicas para tratar a la población tenemos. Han entrado unos 900 camiones en octubre en todo el mes. Se estima que las necesidades son de 500 camiones al día. Así que imaginaros también a nivel humanitario la falta de suministros de todo tipo de servicios, desde la comida hasta productos de higiene. Y ya para finalizar, hoy en el programa estamos hablando también de la nueva legislación que desmantela o empieza a desmantelar a la UNRWA. ¿Ustedes como organización humanitaria temen que les pueda ocurrir lo mismo? Bueno, siempre cabe la posibilidad de que a un momento u otro, pues ONGs como la nuestra o como otras, pues también no les permitan el acceso. Bueno, por ahora seguimos con las operaciones que tenemos. Nos permiten trabajar con muchos desafíos. Han matado a 8 compañeros nuestros desde el principio de la guerra. Entonces, seguimos pagando también las consecuencias de este conflicto como actor humanitario. Hoy en día, bueno, nuestras operaciones siguen. Miedo al corto plazo no, pero si la situación sigue escalando de esta manera, pues siempre es una posibilidad que existe y que esperemos que no ocurra porque mucha gente depende de los servicios médicos que podemos proporcionar. Gracias, Alexandre. Médicos Sin Fronteras, estamos atentos. Muchas gracias a vosotros. Y como les decíamos, Israel ha cortado lazos con la UNRWA, la Agencia de la ONU para la Población Refugiada de Palestina. Lo hizo mediante un comunicado tan escueto como directo. Vean. El Estado de Israel notificó oficialmente al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas el fin de la cooperación con la agencia. El Estado de Israel seguirá cooperando con organizaciones humanitarias, pero no con organizaciones que promueven el terrorismo contra nosotros. Lo comunicaba el portavoz del gobierno israelí obedeciendo justamente a su parlamento, que la semana pasada aprobó una legislación que anula la operabilidad de la UNRWA en el territorio. La respuesta palestina, el lado más damnificado aquí, no se hizo esperar. Estas leyes afectarán a los derechos humanos y a la situación política y socioeconómica del Estado ocupado de Palestina. Tendrá implicaciones para la estabilidad humanitaria y los derechos humanos en general. Definitivamente desencadenará una crisis humanitaria de proporciones inimaginables. Con la prohibición encima de la mesa nos vamos a Jerusalén, donde se encuentra nuestra corresponsal, Yanira Gómez, que nos dará detalles de esta legislación y nos ilustrará sobre los efectos que puede tener. Adelante, Yanira. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos va camino a quedar inoperativa en Israel y los territorios palestinos ocupados debido a estas 2 leyes israelíes que empezarán a regir a finales de enero. Aunque la ilegalización de UNRWA no es explícita para Cisjordania o Gaza, sin permiso ni coordinación con Israel es casi imposible su funcionamiento. Sus empleados extranjeros no podrían conseguir visas y el personal local no podría pasar los controles militares. Ante este desmantelamiento, la mayor preocupación se centra en Gaza
defensa y en la continuidad de la ayuda humanitaria de por sí limitada por Israel, ya que, aún con sus fallas, UNRWA vertebra el reparto de esa ayuda y es indispensable en la franja para otras ONGs. Pero no es lo único que se vería afectado. En los campos de refugiados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, UNRWA provee escuelas, centros médicos y hace tareas de saneamiento. Por ejemplo, recoge la basura en los campos de Shuafat, aquí en Jerusalén, o en Nur Shams, en el norte de Cisjordania. Israel, por su parte, ha intentado minimizar su influencia sobre la entrega de ayuda. El gobierno de Netanyahu, sin ser concreto, ha dicho que reforzará los lazos con otras agencias y un parlamentario impulsor de una de las dos leyes ha señalado que podrían suplantar UNRWA en Jerusalén Este. Vale destacar que estas normas fueron aprobadas en bloque por el oficialismo y la oposición israelíes, mientras que en Israel el recelo con UNRWA solo ha hecho que crecer tras las denuncias de masiva infiltración de Hamas, una acusación de la que el gobierno no ha compartido pruebas contundentes. Al margen de eso, para muchos, las críticas israelíes hacia UNRWA apuntan sobre todo a su reconocimiento sobre los refugiados palestinos desplazados por la creación del Estado de Israel, por lo que terminar con ese estatus sería el objetivo final de estas acciones. Gracias, Yanira. Estamos en contacto y nosotros finalizamos en política interna israelí porque el primer ministro Benjamin Netanyahu destituyó al ministro de Defensa Yoav Gallant, citando diferencias significativas y crisis de confianza. Un anuncio que llega después de un largo historial de desacuerdos entre ambos. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos comparten la sensación de que no podemos seguir así. En vista de ello, hoy decidí poner fin al mandato del ministro de Defensa. El nuevo ministro de Defensa será el ya conocido ministro de Exteriores, Israel Katz. Con esto finalizamos. Más información en france24.com.